Ya. Ok, adelante, por favor. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y por venir al seminario. Y pues yo les voy a platicar un poquito de circulación y biodispersión y voy a enfocarme a utilizar un método lagrangiano. Les voy a hablar primero de lo que ha motivado esta investigación y después me voy a enfocar en 4 estudios más específicos. El primero es de la variación en tiempo de la corriente este de Australia y de sus remolinos. El segundo es sobre la retención de agua que causan estos remolinos y la caracterización de los mismos. El tercero es sobre cómo este sistema de circulación afecta la dispersión y el asentamiento de larvas de langosta. Y finalmente voy a hablar un poco del impacto del cambio climático en la circulación y en la dispersión y asentamiento de algunas larvas. Bueno, pues como motivación les quiero presentar por qué la dispersión es importante. La mayoría de los organismos marinos tienen una vida de 2 partes, una que es planctónica, en la que están a la deriva en el mar, y otra parte adulta, que es para muchos de sésil, o sea, que no se pueden mover o que se mueven en una distancia muy pequeña. Entonces, el momento de dispersión, cuando son larvas, es cuando estas especies pueden distribuirse en áreas más grandes o pueden hacer el repoblamiento de poblaciones, ¿no? Que están alejadas a través de estrechos de mar. Y entonces, como consecuencia, la dispersión influye la distribución de las especies y la dinámica de poblaciones, etc. A lo largo del tiempo, esto influye la resiliencia de las poblaciones porque influye el flujo genético. Y bueno, hay otras especies que durante toda su vida son planctónicas, como el fitoplancton, el zooplancton, y estos organismos influyen en la productividad primaria y después tienen efectos de cascada a lo largo de la cadena trófica. Perdón. Y bueno, también hay partículas inertes que se transportan con la dispersión, como los plásticos o el aceite y demás. Entonces, es un proceso importante en ese aspecto también. Un poquito de introducción es sobre la circulación en los océanos. Estos son los giros subtropicales causados por el viento. Entonces, la circulación dominante a lo largo de Australia es la corriente oeste de la East Australian Current. Y análogo a esa corriente tenemos otras corrientes oeste como la Kuroshio, el Gulf Stream, la corriente de Brasil y la corriente de Agulhas en el Océano Índico. Y bueno, en las últimas décadas ya ha habido cambios en la circulación atmosférica y esos cambios han causado cambios también en la circulación, en estos supergiros oceánicos. Esta figura aquí muestra los cambios en la circulación del océano causados por cambios de los campos de viento. Entonces, en amarillo o positivo tenemos una intensificación del flujo hacia el ecuador y en azul es una intensificación del flujo hacia los polos. Entonces podemos ver que en la East Australian Current o también la corriente de Brasil hay esta intensificación del flujo hacia los polos. Y lo que ha pasado es que estas corrientes llevan agua cálida del Ecuador hacia los polos y van calentando las regiones a lo largo de su trayectoria. Y eso se muestra en esta figura aquí, que muestra cambios en la temperatura superficial del océano a través de observaciones de imágenes de satélite. Entonces pueden ver aquí que a lo largo de estas corrientes que menciono, como Kuroshio, Agulhas, East Australian Current o Brasil o la corriente del Golfo, hay un incremento de temperatura, ¿no? Y es la región en donde la temperatura está aumentando más que en ninguna otra parte en el océano. Entonces son como hotspots de calentamiento, ¿no? Y esta figura lo que indica es que se ha encontrado una relación entre la intensificación de estas corrientes, el calentamiento y cambios en las distribuciones de las especies. Entonces, lo que ha sucedido es que muchas especies de herbívoros y especies tropicales han llegado más hacia los polos en nuestros ecosistemas templados y estos herbívoros se alimentan en algas, en macroalgas o en kelp, que es una especie que forma el ecosistema. Entonces están causando la tropicalización de estas regiones.
Y bueno, pues viendo que esto está sucediendo a lo largo de Australia, es como estudiar este sistema es interesante porque te ayuda a entender los procesos biofísicos, o sea, los cambios de circulación y tal, y los cambios en las distribuciones de especies y tal que están causando estos cambios en el ecosistema. Entonces, este es el primer estudio que se trata de la circulación a lo largo del tiempo, de la variabilidad de la circulación en periodos de tiempo largo de la corriente este de Australia. Entonces, esto es para enseñarles cómo es la circulación en este lugar. Tenemos esto es la sea surface, la temperatura superficial del mar en color, y luego están las corrientes geostróficas como flechitas, ¿no? Entonces está la corriente este de Australia que viene del Ecuador hacia los polos y en algún momento se separa del continente y da origen a este flujo que va hacia el este, hacia Nueva Zelanda. Después de que se separa, continúa la extensión de la corriente, pero también hay muchos de estos remolinos de mesoescala que son dominantes en esta región. A ver, voy a seguir. Y entonces lo que ha pasado en las últimas décadas, como he mencionado desde 1950 hasta hace unos 10 años o tal, se ha visto el incremento de la temperatura y de la salinidad en una estación de observación aquí al este de Tasmania. Y eso significa que el agua de la corriente este de Australia ha penetrado más al sur conforme ha pasado el tiempo. Entonces, lo primero que yo quería entender era si eso estaba causado por el hecho de que la corriente este de Australia penetraba más hacia el sur que de costumbre, o si estaba ocurriendo más transporte en esta extensión de la corriente de Australia, o si estos remolinos de mesoescala están aumentando y transportando más agua caliente de aquí hacia el sur. O sea, ¿qué mecanismos qué es lo que está cambiando en la circulación y cómo? Y entonces utilicé, bueno, lo primero que hice fue diagnosticar la corriente de Australia durante los últimos 30 años. Y para eso utilicé los outputs de un modelo. Esta es el nivel del mar, la sea surface height, y entonces lo que hago es reconocer un contorno asociado con la velocidad geostrófica más rápida. Ya que encuentro este contorno, lo sigo hacia el polo y en cuanto se separa, cuando la velocidad geostrófica a lo largo de ese contorno tiene una componente hacia el este importante, ahí considero que se separó la corriente este de Australia. Entonces, este es un snapshot de cómo reconozco eso, ¿no? Empiezo aquí, voy hacia abajo y en este punto negro es donde considero que la East Australian Current se separó. Entonces, hago esto para cada 3 días durante 30 años. Y, por ejemplo, aquí se ejemplifica como unos 15 días después se sigue separando ahí, pero después este remolino se desprende y la separación de la corriente se retracta hacia el norte varios grados, ¿no? En poco tiempo. Entonces, hago este proceso por 30 años y genero una serie de tiempo que muestra la separación de la latitud de la separación. Y así es como se ve. Entonces, aquí tenemos la latitud en el eje Y, la latitud a la que se separa la corriente este de Australia en el tiempo, ¿no? En rojo está como lo filtrado de baja frecuencia. Y lo que vemos es que se puede separar en un rango muy amplio de latitudes, ¿no? O sea, muy al norte como a unos 28 grados, pero también muy al sur a los 38 grados. Y ese rango de separación como que ha permanecido relativamente constante durante los 30 años, pero lo que ha sucedido es que las separaciones más al sur, por ejemplo, esta a 38 grados y estas acá, esa separación que ocurre más al sur está pasando más seguido en las últimas décadas. Entonces es esto, que el rango latitudinal donde se separa no ha cambiado, pero la corriente este de Australia se está separando más al sur, más seguido. Lo siguiente que hice fue cuantificar el transporte hacia el polo o hacia el sur a través de todas las latitudes a lo largo del sureste de Australia. Y utilicé un método lagrangiano para hacer esto. Entonces, tengo una sección aquí a los 28 grados donde la corriente este de Australia es más coherente. Y lo que hago es liberar partículas
a lo largo de toda la columna de agua, en donde el 95% del transporte hacia el polo ocurre. Eso significa que a cada tiempo observamos dónde ocurre la mayor parte del transporte y ahí es donde se liberan las partículas, como está representado en esta gráfica aquí. Entonces, libero la partícula y en el momento en el que la liberas, esta partícula está como marcada con un volumen que es equivalente a la velocidad en ese momento que se libera, ¿no? Entonces, este volumen se va a considerar constante, como si pusieras una bolsa de agua en esa partícula de agua y la sigues. Entonces, la seguimos y la última vez que atraviesa cierta latitud, que contribuye al transporte hacia el sur, ¿no? Por ejemplo, esta partícula la marco con cierto volumen, la sigo y la última vez que atraviesa los 37 grados de latitud, digo, pues contribuyó con tanto volumen al transporte. Entonces, hago eso cada 3 días y puedo construir una serie de tiempo del transporte hacia el sur a través de cada latitud, ¿no? Entonces, aquí tenemos las latitudes, el tiempo, y en colores el transporte hacia el sur a cada latitud, ¿no? Esta línea nada más está dividiendo más o menos donde la corriente se separa típicamente y donde ya hay, donde continúa la extensión. Entonces, en general, un análisis de estas series de tiempo nos indica que el transporte hacia el sur ha incrementado en los últimos años y sobre todo en la extensión de la corriente este de Australia, ¿no? O sea, podemos ver que aquí hay azules, que es menos transporte, y conforme pasa el tiempo, esto se ha intensificado. Lo siguiente que hice es identificar si este transporte que está ocurriendo está sucediendo en un flujo unidireccional o si está sucediendo adentro de estos remolinos de mesoescala. Y entonces otra vez utilizo estas trayectorias lagrangianas y lo que hago es medir el spin parameter que está dado por esta expresión que tenemos acá, donde esto es la energía cinética, eddy kinetic energy, y la U' y B' son las velocidades lagrangianas. En lo que quiero que se enfoquen en realidad es que puedan ver que cuando el spin parameter está arriba de cierto valor límite, que en este caso es 0.2, te indica si está en un anticiclón o si está por debajo de ese valor, quiere decir, no por debajo, sino menor. ¿Cómo es menor? Menor a menos 0.2 sería ciclónico. Mayor a 0.2 es anticiclónico. Y si está in between, entre esos dos valores, no está fuera de un remolino. Entonces, a la hora que la partícula contribuye con transporte, solamente vemos su spin parameter y podemos determinar si estaba en un remolino o no. Y con esta información puedo construir una serie de tiempo del transporte hacia el sur que ocurre adentro de los remolinos y lo que ocurre fuera de remolinos, pero lo que estoy presentando aquí es el porcentaje de transporte que ocurre adentro de remolinos, ¿no? Entonces, que ocurre a lo largo de la costa a diferentes latitudes, en el tiempo y el porcentaje, ¿no? Entonces, vemos que varía un montón, que a veces solamente 10% del transporte ocurre adentro de remolinos, pero a veces un 30%. Y lo más interesante es ver que el transporte adentro de remolinos ha incrementado o así evidentemente o significativamente, más o menos a partir del 2005, ¿no? Entonces, en los últimos años, las últimas décadas, el transporte adentro de remolinos ha incrementado. Entonces, creo que como para resumir esta parte, lo que encontré es que, bueno, que la corriente este de Australia sí se separa más al sur más seguido. La extensión de la corriente este de Australia se ha intensificado y el transporte en estos remolinos también ha aumentado significativamente. Bueno, entonces ya que sabemos eso, a mí lo que me interesó, este es el segundo estudio que les quería presentar, lo que me interesó fue caracterizar un poco más estos remolinos de mesoescala, porque estamos viendo que su actividad está incrementando. Y entonces aproveché esta base de datos que tenía y lo que hice fue medir, bueno, caracterizar los remolinos y medir el tiempo que podían retener agua adentro de ellos. Y entonces, para motivar un poco más esto, les quería explicar que los remolinos de mesoescala ocurren globalmente en todo el océano. Esta es una imagen de el nivel del mar y
y pues muestra la presencia de estos remolinos en todos lados. Esta imagen aquí es de larvas de coral y pueden ver en la forma de del slick que hay transporte por remolinos, ¿no? Además de eso, los remolinos tienen ciertas características y si retienen el agua, pueden tener agua que tenga características y propiedades diferentes a las de su alrededor, ¿no? Esta es una imagen de color de satélite al este de Tasmania, mostrando pues estos remolinos y cómo pueden contener agua que tiene propiedades distintas al ambiente que está afuera, ¿no? Y realmente el impacto que pueden tener estos remolinos depende entonces de si pueden retener esta agua o si no la pueden retener, o sea, por cuánto tiempo la retienen o la liberan. Entonces eso era lo que yo quería ver, cuánto tiempo estos remolinos pueden retener agua. Y bueno, como les había enseñado antes, hay estas imágenes de satélite que son globales además, que muestran la elevación del mar. Y a través de ellas puedes identificar los remolinos en tiempo y entonces puedes medir su vida, cuánto tiempo duran. Sin embargo, estos remolinos interactúan con el medio, con el agua que está rodeándolo y pueden pueden hacer intercambio de agua con este ambiente que los rodea. Por ejemplo, esta imagen está en amarillo, muestra el contorno del remolino en el tiempo, ¿no? Identificado con estas nivel del mar. Y en colores tenemos partículas. Entonces, en el tiempo podemos ver que las partículas que estaban originalmente adentro se salieron y que agua que estaba afuera entró en el remolino, ¿no? Entonces, el tiempo de vida de este remolino identificado con elevación del mar no te da una verdadera idea de cuánto tiempo se retuvo el agua adentro del remolino. Por eso vale la pena utilizar un método lagrangiano que realmente te indica cuando una partícula se sale del remolino. Bueno, todo este rollo para decir que utilizo este método lagrangiano para ver cuánto tiempo retienen agua. Y bueno, esto ya esta es una figura que resume un poco los resultados. Cada uno de estos puntos indica una región donde una partícula entró en un remolino o salió de un remolino. Si entró, está de color oscuro y cuando salió está de color claro. El tamaño del punto indica cuánto tiempo retuvo la partícula de agua, ¿no? Entonces podemos ver que hay unos remolinos que retienen muy poco tiempo, 3 días, pero hay unos muy grandes que retienen en realidad, hasta un año. En azul son los ciclones y en rojo son los anticiclones. Y entonces esto muestra que los anticiclones están un poco más distribuidos a lo largo de la corriente este de Australia y la extensión. Los ciclones, en cambio, están como un poco más distribuidos a través del sí. ¿Y qué más? Bueno, aquí les voy a mostrar un histograma de frecuencias del número de días que retienen agua, los anticiclones en rojo y los ciclones en azul, ¿no? Entonces podemos ver que puede ser muy poco tiempo, con unos cuantos días, pero también puede ser hasta un año que retengan agua, sobre todo los anticiclones. Pero si vemos el típico tiempo que lo retienen, o sea, la mediana, tenemos que los ciclones los retienen por 27 días y los anticiclones por 24. O sea, en realidad es más o menos un mes para los dos tipos de remolinos. Y bueno, lo que implica esto es que esto les da tiempo para transportar agua con ciertas características en largas distancias, ¿no? Si lo retienen un mes y se mueven con el flujo de la corriente este de Australia, van a atravesar regiones muy largas, entonces tienen el potencial de transportar calor. También implica que pueden afectar la dispersión de larvas de organismos marinos y de larvas que tienen una duración pelágica pequeña, pero también de esas que se tardan mucho tiempo en desarrollarse. Y finalmente, que pueden retener agua suficiente tiempo como para inducir una respuesta biogeoquímica. Y bueno, esto es nada más un paréntesis que interesados en estudiar un poco más la respuesta biogeoquímica de estos remolinos, un estudiante de doctorado acopló un
modelo hidrodinámico con un modelo biogeoquímico, pues para ver, para ir desde la física hasta la biogeoquímica, la respuesta en estos ciclones, remolinos. Bueno, ahora voy a pasar al tercer estudio y lo que quería ver ahora, o sea, como que he hablado un poco de la circulación y de cómo puede afectar el transporte de agua. Ahora me voy a enfocar un poco más a cómo la circulación en esta región afecta a la dispersión de especies, y debido a que es una pesquería importante en New South Wales, me voy a enfocar en esta especie que es el Eastern Rock Lobster. Entonces, este diagrama muestra el ciclo de vida del Eastern Rock Lobster. Entonces, los adultos liberan los huevos y de estos huevos salen una larva filosoma que está entre 8 y 12 meses flotando, ¿no?, a la deriva en el océano. Después de estos 8 o 12 meses hace metamorfosis entre esta poslarva o pueruli. Y si esta poslarva está en el shelf break, puede nadar hacia hábitat donde puede reclutarse. Entonces, si se recluta, eventualmente va a contribuir a la biomasa de la población adulta, y esto quiere decir que las estimaciones de la cantidad de larvas que se asientan es útil para prever la biomasa de la población adulta en unos cuantos años, y por lo tanto es útil para las pesquerías o para el manejo de pesquerías. Y bueno, pensando en esto, hicimos este proyecto junto con el Departamento de Industria Primaria de Pesquerías. Ellos han desarrollado o implementaron el monitoreo del asentamiento de larvas a lo largo de la costa sureste de Australia. Entonces tienen 4 regiones en donde ponen estos colectores de poslarvas, los ponen adentro bajo agua, y cada mes van, los sacan y los hacen girar para que se desprendan todas las poslarvas que están asentados, y con eso tienen una estimación de asentamiento de larvas en cada uno de estos sitios. Y entonces, lo que yo quería preguntar, bueno, esto lo han hecho durante 20 años, entonces es una serie de tiempo súper larga, y es una base de datos muy valiosa para investigar si los patrones de circulación pueden explicar los patrones de cambios de asentamientos en espacio y en tiempo. Y eso era lo que yo quiero investigar, explicar patrones de asentamiento en espacio y en tiempo que han observado. Y entonces lo que hago son correr simulaciones lagrangianas, o sea, simulaciones donde libero algo que representa las larvas de la langosta, y las sigo. Les voy a poner esta peliculita nada más como, pues, no sé, algo visual cómo funciona. Entonces liberas las partículas y las sigues en el tiempo. Y, por ejemplo, cuando es langosta, pues dice, si tiene entre 8 y 12 meses, que es cuando podría asentarse, si alguna de estas partículas está en algún lugar entre la costa y esta isóbata de 150 metros, pues consideramos que se asentó. Si no, pues se perdió en el océano. Esto es nada más un poco más de detalles de dónde liberé estas partículas y de qué modelos utilicé. Entonces lo hice en 3 dimensiones, ¿no? Vecté las partículas con vectores en 3 dimensiones, utilizando los outputs del Ocean Forecast Australian Model, que este modelo tiene asimilación de observaciones. Entonces la localización y el movimiento de los remolinos está bien capturado por esta asimilación de observaciones. El algoritmo lagrangiano que utilizo se llama el Connectivity Modeling System. Y bueno, las características que les doy a las partículas están representando las larvas de langosta. Entonces, por ejemplo, las liberamos donde sabemos que las langostas liberan sus huevos. Esta es una vista horizontal de donde las liberamos, y esto es vertical, o sea, las liberamos a través de toda la columna de agua. Y corrí estas simulaciones durante 20 años para hacer un match con las observaciones y compararlas. Entonces, estos son resultados de las observaciones. Las barras estas están mostrando la media de asentamiento y pues la standard deviation en cada uno de los sitios a través de estos 20 años, ¿no? Y entonces vemos que lo que pasa es que hay bajo asentamiento en el norte y alto asentamiento en el sur.
Ahora, si grafico aquí al lado lo que encontramos en las simulaciones, aquí lo que tenemos en el eje X es el asentamiento y a lo largo de todas estas latitudes a lo largo de la costa. La línea azul está demostrando la abundancia de asentamiento media a lo largo de los 20 años y el área sombreada indica la estación estándar. Entonces vemos lo mismo, que en esta parte en el norte tenemos asentamiento, menos asentamiento que aquí en el sur, donde el asentamiento es más alto. Ahora, si superimpongo un diagrama de la circulación, lo que vemos es que donde la corriente este de Australia es dominante, es donde tenemos el bajo asentamiento, y una vez que se separa, tenemos alto asentamiento. Entonces, pues, lo que está pasando es que este flujo intenso hacia el sur está evitando el transporte a través de la costa y, por lo tanto, el abastecimiento de larvas, pero una vez que se separa, hay estructuras que sí permiten la entrega de larvas más cercana a la costa. Y si grafico aquí al final, este es un histograma de frecuencias de la latitud a la que se separa la corriente este de Australia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí quiere decir que la mayor parte del tiempo se separa como aquí a los 33 grados, ¿no? Muy pocas veces se separa más al sur. Entonces, lo que vemos es que asentamiento de larvas alto coincide con esta región donde la corriente se separa del continente. Lo otro que encontramos es que también, bueno, en las observaciones vemos que también hay muchísima variabilidad de asentamiento con el tiempo, ¿no? Ahora el asentamiento de larvas, la abundancia está aquí en el eje Y, y es una serie de tiempo. Y este es el asentamiento, la suma del asentamiento en esos 4 sitios. Entonces hay mucha variabilidad temporal. Las simulaciones también representan esta variabilidad de manera significativa. Y entonces podemos utilizar nuestro modelo para ver qué patrones de circulación están asociados a años con poca asentamiento y qué patrones de circulación están asociados a años de mucho asentamiento, ¿no? Entonces hice un análisis de funciones ortogonales empíricas. Y esto es lo que estoy mostrando acá. El primer modo, o sea, la circulación dominante para el año 2005, muestra muy obvio la presencia de la corriente este de Australia. Y aquí superimpuse en el eje, aquí es la abundancia de asentamiento, ¿no? Entonces tenemos bajo asentamiento y tenemos muy dominante la corriente este de Australia. Si hacemos este mismo análisis de varianza para un año con alto asentamiento, como 1999, podemos ver que la corriente este de Australia no es dominante, en cambio tenemos muchos de estos remolinos y ahora también superimpuse asentamiento a lo largo de las latitudes, es muchísimo más alto que en este año, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si en el año domina la corriente este de Australia, hay poco asentamiento. Si dominan los remolinos, tenemos alto asentamiento. De hecho, estos picos de asentamiento están como ligados a la presencia de estos remolinos aquí. Y bueno, eso lo muestra otra vez en esta imagen, que es de elevación del mar, y que muestra también las trayectorias de las simulaciones, las trayectorias de las larvas que llegaron a la costa. Entonces podemos ver que están atrapadas entre estos pares de remolinos y se mueven hacia la costa. Lo que tuvimos una muy buena oportunidad porque en el 2017 nos invitaron a un crucero y entonces decidimos probar esta hipótesis con observaciones. Entonces lo que hicimos fue hacer un transecto a través de un dipolo de remolinos y liberar drifters o boyas a la deriva y seguirlas para ver si esto realmente ocurría. Entonces, esta es una imagen de la velocidad geostrófica y luego de la región donde liberamos estos drifters, que algunos tenían boyas, ¿cómo se dice? Drogues o el calcetín muy profundo y otros lo tenían muy cortito. Entonces, las liberamos aquí y estas son sus trayectorias, ¿no? Lo azul creo que es para las profundas y la roja es para los que son cortitos. Y pues podemos ver que sí, que son atrapadas en estos remolinos y que son proyectados hacia el shelf break.
De este crucero donde tomamos esta información y también con datos de altimetría, un colaborador del laboratorio puso este diagrama de la caracterización de este dipolo, y lo que encuentra es que este dipolo es una característica persistente en esta latitud y que induce un considerable transporte hacia la plataforma desde aguas oceánicas de hasta 16 icebergs. Y bueno, pues creo que he hablado, este es el último estudio que les quería presentar, y bueno, ya he hablado de cómo varía la circulación, de cómo la circulación ha afectado la dispersión de larvas en el pasado, y ahora quiero ver un poco cómo es que está proyectado afectarlas en el futuro. Y esto me interesa en parte porque pues ya hemos visto que ha cambiado la distribución de las especies por cambios en la circulación. Un ejemplo muy conocido es que un erizo de mar ha movido su rango biogeográfico mucho más al sur, y eso afecta, como es herbívoro, ha afectado mucho al kelp forest en las zonas templadas. Yo quiero enfocarme en la Eastern Rock Lobster otra vez porque la pesquería es importante y además tiene un papel importante también en este ecosistema porque es un predador importante de varios herbívoros. Entonces quiero ver cómo el clima del futuro va a afectar la dispersión de larvas de langosta. Entonces hago un método similar de utilizar simulaciones lagrangianas, pero ahora estoy utilizando los resultados de un modelo hidrodinámico que hace proyecciones de cambio climático, específicamente el escenario A1B, que es relativamente conservador. Este modelo es un downscale de los modelos climáticos. Eso quiere decir que tiene una resolución de un décimo de grado y que puede resolver remolinos, que ya vimos que es importante que resolver estos remolinos para ver cuestiones de transporte de larvas. Lo hago para un periodo de tiempo contemporáneo, 10 años, y para 10 años un periodo de tiempo en el futuro o de las proyecciones. Y bueno, utilizo otra vez el Connectivity Modeling System para hacer las simulaciones lagrangianas. Estoy simulando Eastern Rock Lobster y mido asentamiento en mainland Australia, pero también en Tasmania. Lo primero que les quiero mostrar son resultados de cambios de temperatura y de circulación entre ahora en nuestra etapa contemporánea y en el aproximadamente 2060, que es la proyección al futuro. Entonces, el color aquí significa el cambio de la temperatura superficial del mar, del futuro menos lo contemporáneo. Entonces, rojo quiere decir que ha aumentado la temperatura en toda esta región, hasta 3 grados aquí a lo largo de la corriente este, de la extensión de la corriente este de Australia. Estas líneas indican los contours de velocidad, de velocidad del flujo en negro para contemporáneo y en gris para el futuro. Entonces, para empezar, este contour delgadito de 0.2 metros sobre segundo, solamente lo podemos ver hasta acá al sur para el futuro. Eso quiere decir que esta corriente se está intensificando. Lo otro es que otra vez este contour delgadito en estos días se extiende muy al este hasta Nueva Zelanda, pero en el futuro se extiende solamente a la mitad del mar de Tasmania. Entonces, esto quiere decir que en el futuro este flujo hacia el este se va a intensificar. En el futuro se va a volver más débil, o sea, se vuelve más débil y además está desplazado hacia el sur. Estos contours gruesos representan la corriente este de Australia, entonces estos días se separa aquí y en el futuro va a penetrar más hacia el sur antes de separarse. Entonces, en resumen, hay calentamiento en todas las regiones, el flujo hacia el sur está intensificándose y el flujo hacia el este se está debilitando o disminuyendo. Y bueno, esto es resultados del asentamiento de larvas a lo largo de la costa. Entonces, aquí tenemos asentamiento a lo largo de toda la costa. En gris clarito es para el futuro, en negro es para el presente. Entonces, lo primero que vemos es que el pico de asentamiento está desplazado 300 kilómetros hacia el sur, y eso es simplemente consecuencia de la intensificación de la corriente este de Australia y de que se está separando más hacia el sur.
Lo otro que observamos es que hay un aumento significativo de asentamiento de larvas en Tasmania. Entonces, en general, esta gráfica muestra cambio de asentamientos en el eje Y, o sea, si está por arriba de 0 quiere decir que hay más en el futuro, y si está por debajo de 0 quiere decir que hay menos en el futuro. Entonces, si vemos la cantidad de larvas que se asientan en mainland Australia, hay un ligero aumento, pero en realidad es no significativo. Si vemos la cantidad de larvas que se asientan en Tasmania, hay un claro aumento en el número de larvas que se asientan en el futuro. Pero esto en realidad solamente está considerando cambios en la circulación, y yo estoy interesada en ver también cambios o cómo afecta el calentamiento. Entonces, por suerte, unas personas cultivaron larvas de langosta en el laboratorio a diferentes temperaturas y midieron su supervivencia. Entonces, esta gráfica aquí está mostrando el porcentaje de sobrevivencia a lo largo del tiempo para larvas de langosta a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está a 26 grados, tiene mucha más probabilidad de sobrevivir que si está, por ejemplo, en este tratamiento de 29 grados, ¿no? Entonces, utilizo yo estos datos empíricos del laboratorio y hice una interpolación para generar esta gráfica, ¿no? Que muestra otra vez, que aquí muestra temperatura en el eje Y, tiempo en el eje X, y el color es la probabilidad de sobrevivir. Entonces, yo utilizo a lo largo de una trayectoria, que significa a lo largo de cómo la larva va viajando en el tiempo, veo la temperatura a la que está expuesta y puedo decidir qué porcentaje de sobrevivencia tiene, dado el tiempo y la temperatura. Y entonces esto está tomando en cuenta el efecto de calentamiento en la sobrevivencia de las larvas y por lo tanto en asentamientos. Esto ya es nada más un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una trayectoria, el color es la temperatura. Entonces aquí que está, no sé, a 26 grados, voy, ¿no? 26 grados a tal tiempo tiene tal probabilidad, 60% de probabilidad de sobrevivir y así, ¿no? Así decido si una larva se muere o no. Entonces, cuando incorporo esto para contar asentamiento, esto es lo que sucede. En realidad, resulta que el calentamiento para las larvas de langosta es ligeramente favorable, y entonces asentamientos aumentan, pero en realidad no de manera significativa en comparación a lo que encontramos con circulación. Entonces, realmente los cambios en dispersión y en asentamiento para langosta están dominados por los cambios en la circulación y no por el calentamiento. Esto es lo último que quería enseñarles, y es que también podemos utilizar este sistema lagrangiano para ponerle características a lo largo de la trayectoria de lo que siente la partícula o de lo que siente la larva. Y entonces lo que hacemos es ver cómo la temperatura influye a la capacidad de nadar de estas poslarvas y a cuánta energía se gastan nadando. Entonces, ya que hicieron metamorfosis y son estas poslarvas, si están en el shelf break, pueden nadar hacia la costa. Pero eso incurre un gasto energético. Y el gasto energético depende de la temperatura. Otra vez, los datos empíricos que utilizo en esta parte del estudio son de laboratorio. Aquí, por ejemplo, esta gráfica está mostrando que estas larvas empiezan con cierta cantidad de lípidos y conforme nadan, se gastan esos lípidos o esa energía, ¿no? Estas gráficas de aquí muestran la velocidad a la que las larvas pueden nadar, pueden nadar dependiendo la temperatura, y también la cantidad de energía que consumen dependiendo la temperatura. Entonces yo utilizo esta información, ¿no? Dependiendo la temperatura, qué tan rápido van a nadar y cuánta energía se van a gastar para estimar eso. Para implementar cómo nadan y para estimar cuánta energía está involucrada en ese nado. Y aquí están ya los resultados. Hice estas simulaciones para larvas pasivas, o sea, larvas que no nadan, y larvas que sí nadan, y las comparé. Y lo hice para dos regímenes de circulación, uno donde dominan los remolinos y otro donde domina un flujo coherente hacia el sur, o sea, la corriente este de Australia. Entonces, aquí en el eje Y tengo asentamiento de larvas.
Aquí es para remolinos, esto es para la corriente este de Australia. En gris son poslarvas pasivas y en blanco son activas. Entonces vemos que si nadan, pues hace muchísimo la diferencia en la cantidad de larvas que llegan a la costa, a pesar de que sea un flujo dominante hacia el sur, ¿no? O sea, si nadan realmente es un beneficio en el número, en la abundancia de asentamiento. Y esta es la cantidad de energía que se gastan. Bueno, es un histograma de frecuencias del porcentaje de larvas que se asientan y que gastan cada una de estos intervalos de energía. Entonces, la mayoría se gasta alrededor de unos 250 joules de energía. En blanco es para el flujo cuando hay remolinos y en gris es cuando la corriente este de Australia domina. Entonces, otra vez, la mayoría del tiempo se gastan alrededor de 250 joules. Si están en la corriente este de Australia, pues se gastan un poco más, 450 joules. Y lo que sabe la gente que hace fisiología de langostas es que más o menos las larvas tienen disponibles 350 joules para hacer ese recorrido o esa migración o ese nado. Y entonces esto significa que muchas de las larvas, o sea, si están en remolinos, por ejemplo, y solo gastan 250 joules, está por debajo de este límite, lo cual quiere decir que, pues que sí pueden nadar, van a tener energía suficiente para hacerlo y pueden aumentar asentamientos. Esto último nada más muestra que incluso bajo escenarios de calentamiento, la cantidad de energía que se gastan las larvas todavía muchas de las veces está por debajo del límite. Por ejemplo, aquí dice que si hay remolinos, el 50% de las larvas se gasta solamente como unos 270 joules, incluso en escenarios de calentamiento representados por estos colores naranjas. En el escenario de un flujo de la corriente este de Australia, o sea, de un flujo unidireccional, la cantidad de energía que se gastan es 350 a temperaturas contemporáneas, pero si hay un calentamiento, sí se alrededor de 420 joules, arriba de lo que normalmente tienen de energía disponible. Entonces, a lo mejor un calentamiento en el futuro sí va a afectar la eficiencia del nado para reflejarse en asentamientos. Esto es un resumen de este último estudio. Y lo que dice es que los cambios de circulación son los que están detrás de cambios en los patrones de dispersión y que están causando que más langosta se asiente en Tasmania. Actualmente no hay una pesquería de esta langosta en Tasmania porque van a empezar a recibir, o estamos prediciendo que van a recibir muchas más larvas en el futuro. Tendrían que considerar abrir esta pesquería en esta región. Que el calentamiento parece que para la langosta es favorable para los asentamientos, pero sí va a inducir un costo energético más grande cuando nadan las poslarvas. Y bueno, esto es, espero que esta última parte haya mostrado cómo un método lagrangiano te permite involucrar las características o la respuesta fisiológica de los organismos y el efecto de la circulación al mismo tiempo. Este es nada más un slide para mostrar que hay muchos más estudios que se pueden hacer con este approach lagrangiano, donde se unen las dos cosas, la física y la biología. Pero bueno, en realidad ya nada más quiero agradecer a toda esta gente que estuvo involucrada en los proyectos que presenté hoy. Y bueno, darles las gracias y preguntas, si tienen preguntas. Gracias, doctora. Que tenga pregunta, por favor, levantar la mano. Paulo. Doctora, ¿podría prender su cámara, por favor? Ah, sí, perdón. Ahí está. Gracias. Sí, hola, ¿qué Adelante, tal? Paulo. Hola, ¿qué tal? Muy interesante estos proyectos, realmente. Creo que aquí en la plataforma Yucatán habría también varias posibles aplicaciones. A mí me quedó una duda. En alguna, como a la mitad de la plática, quizás presentaste unas gráficas de la frecuencia acumulativa de settlements, ¿no? En la costa de las poslarvas. Sí.
y concluías que mostraba que cuando había desprendimiento de la corriente, había más settlement. Entonces, eso en principio me suena como que contraintuitivo, ¿no? Si se está separando la corriente, pero entonces quizás luego presentaste otra cosa del dipolo, ¿no? De los 16 Sverdrups entre las dos, entre la ciclónica y anticiclónica, y eso es lo que entonces hace el desprendimiento, genera los remolinos, y los remolinos, al ser los remolinos generan esa corriente hacia la costa. Entonces, eso es lo que explica que el desprendimiento de la corriente aumente el settlement de las larvas. Sí, sí es correcto, sí. O sea, si la corriente está presente, hay muy poco transporte a través de la costa, en la dirección perpendicular, ¿no? Entonces en esa parte norte tienes bajo asentamiento. Una vez que se separa, tienes la presencia de estos remolinos, ¿no? Y por lo tanto tienes la posibilidad de que haya este transporte perpendicular y la llegada de las larvas. Y sí, es muy común que la corriente de Australia genera un remolino muy grande que se desprende, y luego otro y otro y así, ¿no? Ok. Entonces tienes esta cadena de remolinos de mesoescala justo una vez que se ha desprendido. Ya. Y sí, eso es lo que describiste, es como, o sea, con estos remolinos es como hay un transporte hacia la costa. Ya, ok, sí, gracias. Entonces sí entendí bien esa parte. Mucho. Sí. ¿Alguien más? Eduardo López tiene una pregunta. Adelante, Eduardo. Hola. En algún momento hablaste de que trabajaste con modelos con las corrientes, ¿no? De la circulación. Sí. ¿Ya eran modelos ya realizados y tú solo revisaste los datos? Sí, en los estudios que presenté hoy, el primero es OFES, se llama, que es un modelo que desarrollaron los japoneses, y utilicé ese modelo porque ya estaba disponible, porque tenía 30 años de datos, que era lo mínimo que necesitaba para ver variabilidad en largo tiempo. Y además tiene una resolución de 1/10 de grado, que era relativamente lo que me interesaba para ver mesoescala. El segundo modelo que utilicé también ya está desarrollado, y ese tiene asimilación de observaciones. Y bueno, además está validado que representa muy bien la separación de la corriente de Australia. Y bueno, y por eso decidí utilizar ese modelo. Para cosas que no presenté aquí, que es como lo biogeoquímico, por ejemplo. Bueno, y la última parte que sí fue cuando nada la poslarva, eso sí utilizamos modelos que desarrollamos en el equipo de trabajo, y son ROMS. ¿Son qué, perdón? ROMS, el Regional Ocean Model System. Ok. Sí, porque me había llamado la atención cuando mencionaste que era un downscale de un modelo, ¿no? Que creo que fue el primero que mencionaste ahorita. Sí. Mi duda era cómo pasaban de un modelo un poco menos fino al downscale Sí, el que mencioné de downscale es en realidad también es un modelo que ya está desarrollado, y eso lo desarrolló el CSIRO, que es un instituto en Australia. Ese proyecto está bien padre porque los modelos de cambio climático tienen una resolución como de 1 grado, que son 100 kilómetros. Y entonces, pues no vemos nada de estos remolinos de mesoescala. Entonces, lo que hizo este instituto fue hacer el downscale con nesting, creo que two-way nesting, utilizando la proyección de estos modelos climáticos, pero haciéndolo a una resolución espacial mucho mayor, espacial y temporal. Pero esa proyección, downscaling de esa proyección no la hice. Lo que hice fue, lo que colaboré más bien fue hacer downscale para lo del nado de las langostas y para lo biogeoquímico. Y eso fue con nesting en ROMS. Sí, fuimos como de 10 kilómetros hasta 2 kilómetros, que tampoco es bajarle mucho la resolución. Ok, muchas gracias. Sí.
Alejandro, les pido a los que hagan preguntas también que prendan su cámara, por favor. Alejandro, adelante. Bueno, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Hola, se me olvidó tu nombre. Paulina. Paulina, mucho gusto. Muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Oye, y esos modelitos, por ejemplo, me llamó la atención uno que decías con el que hiciste las trayectorias lagrangianas, no me acuerdo cómo se llama, que el autor decía París, no sé qué. Ah, sí, sí. ¿Esos están disponibles para el público? Sí, el Connectivity, ese modelo se llama, bueno, es una plataforma lagrangiana, ¿no? Se llama Connectivity Modeling System y está disponible para descargarlo y que lo pongas en tu computadora y tal. A lo mejor no está tan bien explicado como debería, pero sí está disponible en GitHub. Y hay un artículo donde explica todo, ¿no? Explica cómo funciona la plataforma, en dónde lo puedes encontrar, dónde lo puedes descargar. Si te interesa, te mando la referencia, es esa referencia de París y Colaboradores 2013. Entonces, si buscas... ¿Lo desarrollaron ustedes ahí en Australia? No, ese lo desarrolló esta persona que trabaja en Florida en RS+. Claire Paris se llama. Y ahora... ¿Con ese hiciste las trayectorias lagrangianas? Sí, con ese, o sea, yo utilizo los outputs del modelo hidrodinámico y los pongo adentro de esta otra cosa que me permite no solamente poner las velocidades de un modelo, sino darle características biológicas a las partículas, ¿no? O sea, bueno, no tienes que hacer eso, pero sí tiene como una plataforma que te permite, pues no sé, hacer algunas cosas, ¿no? Como que se puede hundir o puedes poner cierta mortalidad. Está bastante diseñado, como lo diseñó gente de Florida, está muy diseñado para ver cosas, conectividad entre arrecifes. Así que si eso te interesa, pues yo creo que eso yo no lo hice, pero yo creo que estaría útil. Hay otro modelo que es desarrollado más actualmente, una persona que trabaja en Delft, que fue mi mentor, y está escrito en Python. Este CMS está escrito en Fortran, pero este otro nuevo que yo te sugeriría que vieras, está escrito en Python y está disponible también en línea. Se llama Ocean Parcels. Si quieres te mando un correo. Ajá, si quieres te mando un correo con órale, Pancho. Bueno, ya, por eso, sigan más preguntas. Muchas gracias, mucho gusto, muy bonito trabajo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, doctor, pues muchas gracias. Sí. Estuvo muy interesante la plática y pues esperemos que nos presenten en un futuro otra presentación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.